Bien, vamos a ir a profundizar en un tema bien relevante que el presidente Gabriel Boric también ha puesto en agenda durante este fin de semana, porque hizo un llamado ayer a los empresarios para alcanzar un gran acuerdo en relación con la reforma tributaria. Por ahora el debate se centra fundamentalmente en los consensos para establecer sus bases. Vamos a conversar sobre este tema con el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y su par de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. Gracias por el contacto a ambos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Diputado Naranjo, a ver, el presidente Boric ayer hizo un llamado a un pacto tributario bien amplio y ha sido definido en reiteradas ocasiones como una suerte de columna vertebral para la ejecución del programa de gobierno. ¿Qué características debe tener este pacto que está planteando el gobierno, diputado? A ver, yo incluso, Sebastián, ampliaría el término. No diría solamente un pacto tributario, diría un pacto social por la paz de Chile, porque evidentemente hoy día se requiere una reforma tributaria porque el país requiere paz social, y la paz social solo se puede enfrentar abordando las injusticias, las desigualdades que hoy día existen en nuestro país. Entonces creo que este pacto social por la paz de Chile no debe dejar a ningún actor fuera. Debe ser lo más amplio posible y transversal el diálogo. Trabajadores, empresarios, expertos, académicos, gente del mundo rural, en fin. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo, porque la gente quiere vivir en paz social, pero para vivir en paz social hay que invertir en la paz social. Sí. Y eso significa enfrentar el problema del déficit habitacional, cómo mejoramos la infraestructura de las escuelas, de los hospitales, la infraestructura vial. En fin, sería una larga lista, y para eso se requieren recursos económicos, y hoy día el país no los tiene. Entonces, creo que por ahí debemos abordar esta situación, porque de otra manera la gente va a seguir reclamando que aumenta el crimen organizado, que aumenta la delincuencia, pero para enfrentar ese crimen organizado, usted tiene que sembrar justicia social. Hoy día a un trabajador le pagan el salario mínimo. Diputado, oiga, en un atraco delincuencial o del narcotráfico, en un día se gana esa plata. Entonces, hagamos las cosas. Sí, se entiende el punto, diputado Naranjo. Escuchemos al diputado Sauerbaum también sobre los alcances y los objetivos que debe tener esta reforma, diputado. Sí, mire, bueno, yo hubiese esperado también que el Frente Amplio del Partido Comunista tuviera la misma disposición de diálogo en la Convención Constituyente, porque no estaríamos en la situación en la que estamos. Tenemos un nivel de incertidumbre, ¿cierto?, gravísimo, dado a lo que ha pasado en la Convención Constituyente. Yo creo que, francamente, el gobierno llama a un diálogo social porque no tiene mayorías en el Congreso, porque claramente si hubiese tenido las mayorías, hubiese hecho lo mismo que hizo la Convención Constituyente sin siquiera escuchar a quienes somos en esa instancia minoría. En el Congreso, afortunadamente, tenemos una paridad, ¿cierto?, que va a dar para poder conversar y dialogar. Yo creo fundamentalmente que lo que tenemos que hacer en Chile es ir variando la carga tributaria en la medida que no interrumpa el proceso de desarrollo. Hoy día tenemos en Chile, en los últimos 35 años, 15 reformas tributarias. Lamentablemente la tributación no ha ido aumentando fundamentalmente porque no se ha cuidado el crecimiento paralelamente. Entonces, cuando se plantea una reforma tributaria, también tenemos que plantear una reforma que haga que la inversión, ¿cierto?, y el progreso y el empleo se pueda recuperar, porque no hay mayor tributación, ¿cierto?, si es que no hay mayor crecimiento. Entonces, a mí me preocupa que el gobierno plantee una serie de iniciativas en las cuales podemos estar de acuerdo en algunos casos. Por ejemplo, en el tema de todo lo que sea evasión y elusión tributaria, vamos a tener sin duda un consenso. Pero claramente Renovación Nacional, por ahora, diputado, por lo menos por lo que sabemos de la reforma, no estamos de acuerdo, por ejemplo, en el aumento de los impuestos a las personas naturales. Ya, pero ahí hay un tema de fondo, por ejemplo. ¿Es compatible finalmente el crecimiento económico, la recuperación del empleo, que son objetivos también para el gobierno, con esta reforma? Bueno, con esta reforma no, quizás, pero por eso mismo nosotros vamos a tener que, en este diálogo que el gobierno ha citado, vamos a tener que hacer, ¿cierto?, una iniciativa que no solamente recaude, sino que también promueva el crecimiento. Vuelvo a repetir, la presidenta Bachelet cometió un error enorme al tratar de recaudar el 3% del PIB, estancó el crecimiento, detuvo los niveles de empleo y finalmente recaudó la mitad, el 1,5%. Entonces también hay que hacer caso un poquito a la historia reciente de lo que ha sucedido con las reformas tributarias, hay que ser más prudentes, ¿cierto?, y escuchar más.
Diputado Naranjo. Sebastián, mire, siempre el argumento que hemos escuchado de los empresarios y los sectores más conservadores del país es que cualquier reforma tributaria va a afectar el empleo, la inversión. Mire, aquí tengamos claro de una vez, si las reformas tributarias no se hacen por hacerlas, por disminuir la inversión o el desarrollo de un país, las reformas tributarias se hacen para construir igualdad social, para terminar con las injusticias, que en nuestro país son amplias y diversas. Pongamos solo un ejemplo, Sebastián. Fíjese que tenemos un déficit de 600.000 viviendas. ¿De a dónde sacamos plata? ¿Cómo generamos recursos para poder terminar ese déficit habitacional que genera tremendas desigualdades? Se requiere plata fresca. ¿Cómo mejoramos la atención en salud? ¿Cómo le decimos a los alumnos del Instituto Nacional y del Barros Arana que le vamos a mejorar su infraestructura educacional? Solo con nuevos recursos económicos. El país no se puede seguir endeudando para poder satisfacer las injusticias sociales. Hay que incorporar recursos frescos a la economía. Y por eso, este tiene que ser un diálogo amplio, que no quede nadie afuera, para que los chilenos, desde el que tiene más plata hasta el que tiene menos plata, entienda que llegamos a este acuerdo, a este pacto social, porque Chile requiere la paz, y la paz se construye, la paz social, con justicia. Entonces, aquí no debe quedar nadie fuera, y por eso tiene que ser un gran acuerdo, donde todos los que tienen más, los que tienen menos, contribuimos a esta paz social. Sí, diputado Sauerman, ¿usted está de acuerdo con ese planteamiento? Sí, claro, ¿quién no puede estar de acuerdo, cierto, en que requerimos mayores ingresos para poder hacer justicia social, como se ha querido llamar? Pero yo creo que, por ejemplo, lo que va a salir de la constituyente es que se aprueba, eso no tiene ningún financiamiento, porque es un arbolito Pascua de derechos sociales, cierto, que no tienen ninguna correlación con el desarrollo del país. Además, el gobierno hace una comparación que para mí en este momento es bastante absurda. Nos comparamos con los niveles de impuestos de la OCDE, ¿cierto? Y la recaudación que ellos tienen, considerando que tenemos un ingreso per cápita casi la mitad de lo que tienen ellos, por ejemplo. Cuando ellos tenían este nivel de crecimiento, tenían un 2,9% menos de recaudación que nosotros hoy día. Entonces, hay que hablar hoy día con los números, ¿cierto?, con la verdad. Y como dice Jaime, necesitamos efectivamente recursos, pero también necesitamos otras medidas. En Chile tenemos hoy día 2.600.000 trabajadores que no tienen contrato. Esos trabajadores ni siquiera pueden acceder al salario mínimo. ¿Cómo van a acceder a una vivienda? Menos todavía. Tenemos 5 millones de chilenos que no han terminado el cuarto medio, por lo tanto no tienen ninguna expectativa de desarrollo hacia el futuro. Entonces, las reformas son mucho más que la reforma tributaria. Es mucho más que distribuir recursos. Hoy día la riqueza se tiene que generar para poder recaudar más, y la Diputado gente Sauerman, así lo entiende. Y si están, hay un diagnóstico más o menos consensuado, ¿dónde cree usted que están los puntos en acuerdo que podrían darle un piso a esta reforma tributaria? Mire, yo lo vuelvo a decir, yo creo que vamos a tener coincidencia en el tema de elusión y evasión tributaria, que es una parte importante de la recaudación. En royalty minero podemos tener también acuerdo en la medida que nos afecte la pequeña minería, pero donde va a estar sin duda la gran diferencia va a ser en cómo vamos a tratar al impuesto, ¿cierto?, a las personas. Y ahí se habla de dos medidas: una, avanzar la base, ampliar la base tributaria, o cambiar los tramos, ¿cierto?, de impuestos de primera y segunda categoría, y de esa manera poder recaudar más. Pero yo creo que ahí va a estar la discusión, básicamente. Diputado Naranjo. Sebastián, mire, las 3E son fundamentales en una reforma tributaria: la evasión, la elusión y las exenciones tributarias. Y yo espero que el gobierno haga acción en aquello. Ahora, evidentemente, si usted quiere disminuir la evasión y la elusión, tiene que mejorar la infraestructura de impuestos internos. Y eso significa recursos económicos, porque si no dota de más personal y de una infraestructura tecnológica adecuada para poder enfrentar la elusión y la evasión, no hacemos nada. Es decir, si nos quedamos solo en la evasión y en la elusión, no estamos hablando de reforma tributaria, estamos hablando de meras cosas administrativas. En segundo lugar, fíjese usted, Sebastián, que el señor Sutil, en vez de decir, mire, yo estoy de acuerdo con la reforma tributaria, ¿sabe lo que dice?
Dice, tenemos que ampliar la base, tenemos que meterla a la clase media a pagar más tributos. Oiga, la clase media está acogotada, y el señor Sutil, en vez de decir él, que representa a los grandes empresarios, nosotros estamos dispuestos a pagar más impuestos, no quieren pagar más impuestos ellos, quieren que la clase media comience a pagar impuestos. Por favor, eso no es hacer una reforma tributaria, eso no es hacer una redistribución de ingresos, eso no es abordar los problemas reales que tiene el país. Por eso que yo quiero invitar a los empresarios que aterricen. A ver, diputado, ¿qué significa aterrizar? Diputado Naranjo, escuchemos al diputado esto... Sauerman para ir abordando precisamente estos puntos que usted pone sobre la mesa. ¿Qué le parece ese punto, diputado Sauerman? No, a ver, parece que Jaime tuvo una confusión, porque justamente el que dijo que íbamos a cargar y ampliar la base tributaria, y esta reforma va especialmente enfocada a las personas, fue el ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda, donde yo estuve, y Jaime también. Los empresarios no han dicho absolutamente nada. Los empresarios han dicho ayer... Sutil lo dijo. A mí me extraña, Jaime, que el presidente Boris le pregunte a Sutil si vamos a llegar a un acuerdo o no, cuando le tiene que preguntar a los parlamentarios si los empresarios no votan en el Congreso. Por lo tanto, somos nosotros quienes vamos a tomar esta decisión en base a lo que creemos que es mejor para el país. Pero yo quiero solamente leer una frase muy breve que dijo el ministro de Hacienda cuando hizo la presentación. Dijo: para que una reforma sea progresiva en términos distributivos, tiene que tocar el impuesto personal a la renta. Con eso lo dijo todo. O sea, vamos a ir al bolsillo de la gente que hoy día tiene un sueldo, ¿cierto?, incluso mayor a 600.000 pesos. De eso se está hablando. Entonces, nosotros en Renovación Nacional no estamos dispuestos a poder discutir siquiera un aumento de impuestos a ese tramo, porque los empresarios no están considerados en esta reforma. Lo ha dicho el propio ministro, porque tenemos una base imponible similar a la OCDE. Lo ha dicho textual, y por lo tanto, si Jaime quiere incluir a los empresarios, que se lo diga a su gobierno. Diputado Naranjo. A ver, Sebastián, perdón, que parece que hemos escuchado al ministro en distintas reuniones, porque hasta el momento el ministro de Hacienda, por lo menos en el Parlamento, no ha hablado de reforma tributaria. Incluso más, lo tenemos invitado a una sesión especial para que pueda opinar sobre las ideas matrices de la reforma tributaria. Entonces, no confundamos las cosas. Si una cosa es que es cierto, los parlamentarios somos los que votamos y tenemos que ser escuchados y acogidos, pero una reforma tributaria, si quiere construirse sobre bases sólidas, requiere un gran pacto social en Chile. Y eso es lo que el gobierno, el presidente Boric, está invitando a los trabajadores, a los empresarios, a las pymes, a los académicos, a los expertos, a dialogar, a conversar cuál es la mejor reforma tributaria que podemos hacer en Chile para que genere progreso, para que siga habiendo inversión en el país, y lo más importante, que el fruto de esa reforma tributaria podamos terminar o por lo menos disminuir las desigualdades sociales que existen en nuestro país. Si no puede ser que la gente no tenga acceso a educación en los términos que se requiere, en salud, la falta de vivienda, lo que es mejoramiento urbanístico en el país. Tenemos que enfrentar el crimen organizado y la delincuencia con mayor seguridad. Pero para eso se requieren recursos. Habiendo acuerdo sobre eso, el tema es de dónde salen los recursos, básicamente, y dónde se pone el foco principalmente. Si pareciera que lo otro, el diagnóstico está tributaria, claro. Solo de la reforma tributaria. Porque de otra manera no hay cómo. Porque el otro camino, que fue el que hizo el presidente Piñera para entregar los beneficios sociales, fue endeudando al país. Es cierto, el país puede seguir endeudándose, pero eso no es la solución del problema. Usted, para resolver los problemas en su casa, no se endeuda más, busca un mejor trabajo, busca un ingreso más alto. Entonces, hay algunos que quieren resolver los problemas de las injusticias sociales endeudando al país. Ese no es el camino. El camino es hacer los cambios tributarios necesarios, donde en otros países los impuestos son mucho más altos que el nuestro. Y fíjese que estos mismos empresarios nuestros invierten en otros países, en el extranjero, en Perú, en Brasil, en Argentina, donde los impuestos son mucho más altos. Y ahí no reclaman. Y resulta que aquí le subimos 2 puntos y se viene el mundo abajo. Entonces, pidámosle coherencia a nuestro mundo empresarial. Yo no voy a inventar la rueda aquí, ni mucho menos, pero claramente, vuelvo a repetir, si no tenemos crecimiento económico, la reforma tributaria no va a alcanzar a nada. Fíjate que esta reforma pretende en 8 años recaudar hasta el 40% de lo que hoy día recaudamos. Entonces, no estamos hablando de una cosa menor. Estamos hablando de que hoy día
se pretende recaudar el 40% más de lo que hoy día ya recauda Chile. Entonces, no es una reformita, esta es una reforma potente que se quiere hacer para provocar una distribución de ingresos que a mí me parece muy elogiable en los discursos, pero en la práctica va a traer una consecuencia importante, ¿cierto?, en la inversión, en la generación de empleo y en el crecimiento, y finalmente eso lo paga justamente los más pobres. Fíjate que el gobierno no solamente quiere hacer esta reforma tributaria, tiene el proyecto de 40 horas, tiene el proyecto de gratificaciones, tiene el proyecto de aumento de cotización previsional. Entonces, finalmente le están cargando la mata al pequeño empresario, porque no hablemos de los grandes empresarios, y los grandes empresarios tienen un ejército de abogados y contadores que van a buscar la forma, ¿cierto?, de pagar menos impuestos como siempre. Entonces, aquí estamos hablando de cómo hacemos esta reforma de tal manera de que la pyme se vuelva a levantar, de que volvamos a generar empleo a través de ello, pero aquí no se trata solamente de meterle la mano, ¿cierto?, a los que generan riqueza en Chile para poder distribuirla. Si esta no somos Robin Hood, para robarle al rico, para meterle al pobre. Diputado, eso no se trata de eso, se trata de que generalicemos el desarrollo y todos tengamos oportunidades de desarrollo. Diputado... por eso... Sí, diputado Naranjo. Sebastián, adelante, por eso adelante. Es que yo insisto, el instrumento, el mecanismo de cómo se hace estas cosas para justamente no afectar el empleo, justamente no afectar la inversión, es hacer un gran pacto social donde usted sienta a los empresarios, sienta a las pymes, sienta a los trabajadores, a todos, como lo está haciendo el gobierno. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo hacemos una reforma tributaria en el país? Escuchándolos a todos. Y cuando usted los escucha a todos, llega luego un consenso y hace la reforma tributaria que el país requiere. Entonces, no le tengamos miedo al diálogo. No le tengamos miedo a escuchar a los trabajadores ni a los empresarios. El país solo puede construir paz social si está dispuesto a invertir en justicia social, para que después no reclamemos, y con esto termino, Sebastián, de que aumenta la delincuencia, el crimen organizado en el país, pero lógico, o sea, hay mucha injusticia en el país, y esas barreras de injusticia las que tenemos que echar abajo. Y eso se echa abajo conversando, dialogando, poniéndonos todos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer en conjunto para el bien del país. Diputados, antes de cerrar esta conversación me gustaría preguntarles por otro tema que tiene que ver con la entrevista que dio el presidente Gabriel Boric hoy día en el diario La Tercera. Es bien extensa, aborda muchos temas, pero me gustaría, diputado Naranjo, preguntarle por la autocrítica que plantea también el presidente Boric respecto a lo que ha sido la gestión a casi 2 meses desde que comenzó el gobierno. En uno de los puntos, por ejemplo, dice, al ver, por ejemplo, que la crisis de la Araucanía no ha tenido cambios sustantivos, entre otros temas que menciona, se genera una desafección respecto a las expectativas y plantea que es necesario en ese sentido, de alguna manera, exigir más del gabinete y de él mismo también en su rol. ¿Qué le parece en ese sentido el tono que plantea el presidente? Muy positivo, me parece esencial que el gobierno reconozca que ha cometido errores, que se ha equivocado, que las cosas no han salido como ellos quisieran, y me alegro que el presidente tenga esa capacidad de autocrítica, porque eso es una lección para el resto del país, en el sentido que tenemos un presidente muy correcto, que cuando se equivoca o cuando las cosas no están saliendo bien, es capaz de decírselo al país sin ningún tipo de vergüenza. Y eso habla bien de él y creo que contribuye a abordar los problemas que el país tiene con mayor responsabilidad y seriedad. Diputado Sauerbaum. Mire, estaría bueno que el gobierno reconociera una vez que no estaban preparados para gobernar y que finalmente los chilenos estamos pagando las consecuencias de que tenga un montón de estudiantes en práctica tomando decisiones. Hay mucha gente que no tiene ninguna preparación para tomar decisiones. Tenemos un ministro secretario general de gobierno como Giorgio Jackson, ¿cierto?, que no tiene ningún feeling con los parlamentarios, por ejemplo, y por lo tanto tenemos debilidades en el gobierno que pagan las consecuencias los chilenos. Y hoy día yo siento que estamos viviendo un periodo de rodaje demasiado largo. Vamos a pasar un año muy complejo económicamente, vamos a crecer muy poco, al 1,5%, vamos a tener inflación muy cercana al 2% durante el invierno. ¿Qué vamos a hacer? Entonces el gobierno está paralizado, esperando, ¿cierto?, que termine la convención constituyente, y yo siento que no podemos seguir detenidos. La gente necesita ayuda económica ahora, y por eso nosotros hemos propuesto, por ejemplo, implementar por último por el invierno un IFE que le dé tranquilidad a los más pobres, justamente para poder capear estos niveles de inflación que tenemos durante, por lo menos de aquí a septiembre.
Bien. Diputado Frank Sauerbaum, diputado Naranjo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Sebastián, solo un mensaje para Fran. Sí. Si el ministro Jackson le falta capacidad para dialogar, enseñémosle. Entonces, no le tengamos miedo a conversar con él. Jaime. Estaré usted, no. Enseñémosle. Diputados, muchas gracias a los dos. Que tengan un buen domingo. Muy amable. Gracias, Sebastián. Gracias. Adiós.